A ver, la práctica de medidas de dispersión, asimetría, kurtosis. A ver, la pregunta uno. Gerente de servicios al cliente de la compañía nacional, bueno, reunió los siguientes datos que corresponden al número de quejas recibidas por su departamento en, ca en cada uno de 10 días observados. Determine la varianza de la variable de interés, el coeficiente de la variable de interés. Bueno, para este conjunto de datos, datos no agrupados, cuestión de cálculo, tendríamos que calcular para la parte A lo que corresponde a la varianza, para la parte B tener la media aritmética y la desviación estándar, ¿no? Hacer una tabla para estos datos. Pero más que esos cálculos, aquí me interesaría, porque siempre van a ser así este, las preguntas, se planteará un caso en el que se les pide que tengan que calcular algo, no tan directamente, ¿no? Se les puede pedir determine el comportamiento de estos datos, que tendrían que hacer si se les pidiera determine el comportamiento de estos datos. ¿Cuál sería la teoría que tendrían que usar si es que se les pide determinar el comportamiento de estos datos? Solamente les pido la teoría, no le estoy pidiendo que me digan cuál es el comportamiento. En base a qué teoría tendríamos que desarrollar algunos cálculos. Bueno, podríamos hacerlo considerando la simetría o asimetría. Aquí los datos no están agrupados, no podríamos usar el criterio de las tablas de frecuencia, sí podemos usar el criterio de media, mediana, moda, por ejemplo, calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Ese criterio sí podríamos usarlo para justificar si el comportamiento es simétrico o asimétrico. Básicamente eso, no es necesario, ya no sería necesario determinar la coeficiente de asimetría. Con esa comparación sería suficiente. Bien, pero a ver, aquí las preguntas que siempre se hacen, se tienen que hacer, que por supuesto están relacionados con los conceptos.
relación con esta pregunta. ¿Cuál sería la población? ¿Cuál sería la muestra? ¿Cuál sería la unidad estadística? ¿Cuál sería la variable de interés? A ver, ¿cuál sería la población en primer lugar? Los clientes de la compañía nacional. A ver, la población. ¿Tú cómo te apellidas? Jara. Jara. Jara Núñez, ¿no? A ver, otra. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es la población? La población es un conjunto cuyos elementos van a dar respuesta o tienen información acerca del problema que se ha planteado. Por lo tanto, o tienen que ser personas que me den respuestas, o tienen que ser objetos tangibles, pero cuya condición es que nos tienen que informar acerca del problema. Y claro, ¿cómo nos van a informar acerca del problema? ¿Cómo les vamos a sacar esa información acerca del problema? A partir de las variables. A partir de las variables. Es el único instrumento que tenemos para cuantificar, para hacer las mediciones, son las variables. Por supuesto, como instrumento, lo primero que tendría que hacerse ya en un trabajo real es confeccionar un cuestionario, ¿no? Como lo que están haciendo sus colegas de otro grupo y que ustedes tienen, no olviden, por favor, tienen que, tienen que colaborar con ellos. Si no contestan sus cuestionarios, no, ellos no van a tener manera de recoger de obtener la información que necesitan. Entonces acá, ¿qué se ajustaría a eso? Número de quejas recibidas en cada uno de 10 días observados. Entonces, quién me está dando respuesta? ¿Quién me está dando información
en relación con lo que me está interesando. Evidentemente, lo que me está interesando es el número de quejas recibidas por su departamento. Los clientes, profe. ¿Cómo, cómo te apellidas tú? Marcos Bernardo. Marcos. A ver, otra opinión, otra respuesta. Miren, aquí claro, el cliente no, el cliente aquí, por número de quejas recibidas, porque el cliente me dirá, pues, mostrará su malestar, pero no me va a responder al número de quejas recibidas. Aquí miren, en cada uno de 10 días, aquí deben haber 10 datos, 2, 4, 6, 8, 10. Cada dato corresponde a cada uno de los 10 días. Entonces, quien me está dando esa información es el día. Es el día el que me está dando la información. Por supuesto, esto yo lo puedo considerar como una muestra. Entonces, mi población serán el conjunto de esos elementos que yo estoy considerando o estoy deduciendo en el problema, de donde se está obteniendo esa respuesta. Será acá, recuerden que la población es un conjunto, como conjunto solamente puedo definirlo por extensión o por comprensión. Ya se ha señalado que en estadística, cuáles son las convenciones para definir los conjuntos, no exactamente en sus términos matemáticos. Un conjunto en sus términos matemáticos necesariamente se tiene que hacer en términos de las llaves, por comprensión o por extensión, siempre las llaves se usan, pero los conjuntos que se definen en el contexto de la estadística ya no aparecen bajo ese rigor matemático. Por convención, se nos está dando la licencia de no hacer uso de las llaves, pero lo demás no es negociable. El concepto de pertenencia, eso tiene que estar involucrado en este conjunto. Entonces, el concepto de pertenencia me dice que los elementos que conforman ese conjunto
van a ser día, puede ser día o solamente día o día observado. No hay necesidad de estar poniendo total de días observados, porque si ponemos total bajo el concepto de conjuntos, cuando se define un conjunto, no va a cantidades, ¿no? Es decir, matemáticamente esto tendría que ser llave el conjunto de las X al que X es un día observado. Esa sería la, la definición matemática de ese conjunto, pero en estos términos, dentro del contexto de la estadística, no van a encontrar, no está mal para una evaluación, tendría el mismo puntaje, esto y esto, pero ya esta notación que es estrictamente matemática, en estadística, por convención, se dejan las llaves y se va adecuando imaginativamente, sin atropellar los conceptos, en el sentido de que la pertenencia, si es por extensión o por comprensión, entonces aquí este conjunto se está definiendo por comprensión o por extensión. Por comprensión. Claro, por comprensión, ¿no? Porque se está, ¿cómo te apellidas? Carranza, profesor. Carranza. Carranza Dávila, ¿no? Claro, se pone una característica o las características que garanticen la pertenencia del elemento en el conjunto, ¿no? Día observado, no es necesario estar poniendo días observados en plural, y tampoco no confundir con que esto es un conjunto unitario, ¿no? Aquí simplemente se está poniendo aquella característica que deben tener todos los elementos de este conjunto. Claro, no dicen nada más día, se sobreentiende día de atención, ¿no? Se puede agregar día de atención. ¿Cuál sería la muestra? Los 10 días escogidos. Los 10 días, profesor. Los 10 días. Ya, la muestra como conjunto. ¿Quiénes, cómo se apellían? Hay dos que
A ver, sus apellidos, perdón. No, Valer. Valer. Sí. Valer Pérez. Ya, y el otro, Jara. 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 Ya. Son los 10 días, pero la muestra es una parte de la población, también es un conjunto. Sería día, y para diferenciarlo un poco de la población, día seleccionado. Día seleccionado. Como conjunto no es necesario poner cantidades. Me queda claro que son los 10 días, es mi muestra, pero como conjunto, vuelvo a repetir, en la definición matemática no se incluyen cantidades al definir un conjunto, ¿no? Ya las cantidades son parte de otro concepto. ¿Qué concepto es la que me define cantidades en matemática? ¿Se acuerdan? El cardinal. En matemática, la notación de conjuntos son con las letras mayúsculas del alfabeto, las primeras letras mayúsculas. Aquí estamos este, denotando el conjunto no con letras mayúsculas, sino de acuerdo al término que le corresponde, población, muestra. Entonces la muestra siempre procurar escribirla en estos términos. Elemento seleccionado, cuál es el día seleccionado. Porque es el día el que me va a dar información acerca del problema. Y de qué manera me da la unidad estadística, de qué manera me da esa información mediante la variable. Entonces debemos relacionar eso y no confundir, porque algunos han puesto en sus prácticas, en la evaluación que se hizo, este, han puesto como población lo que define la variable de interés, ¿no? La muestra, la unidad estadística, ¿cuál sería la unidad estadística? ¿Sería día seleccionado? Ya. A ver, ¿quién es usted? Ah, Moreno, profesor. Moreno. Bueno, puede ser día seleccionado o puede ser día observado, porque lo cierto que es Profesor, ¿y no podría ser el número de quejas? la unidad estadística.
A ver, ¿cómo se pide Sí, usted? ¿Cómo se pide usted? en Nostroza. En nuestro, ya, vamos aclarando esos conceptos que pueden terminar bajándoles puntos en una evaluación. La unidad estadística es el elemento particular de la población o de la muestra, ¿no? Entonces aquí el elemento particular es el día. Es la unidad estadística es el conjunto, aquí sí es el conjunto unitario, ¿no? Día observado. El primer conjunto, aquí se está señalando una característica que deben tener todos los elementos de ese conjunto. Aquí sí, este es un conjunto unitario, un solo elemento de este conjunto o de este conjunto. Porque la unidad estadística es el que finalmente me va a dar la respuesta o la medida de lo que me interesa, ¿no? ¿Y qué es lo que me interesa? Mi interés está en relación con la variable. ¿Qué otro concepto? Aquí, ¿cuál es la variable de interés? Acá también ha habido hasta ahora no una puntuación completa en relación a esa pregunta. ¿Cuál sería la variable de interés? ¿El número de quejas? El número de quejas. A ver. La siguiente corresponde al número de quejas recibidas en cada una. Sí, el número de quejas. ¿Cómo se apellida? No, profesor. Usted no, ahí la señorita Quispe Flores. Quispe Flores. ¿Quispe o Urquizo? Quispe. Esperen. Me está fallando el lapicero. Noa, ya. Quispe Flores, ¿no? Quispe Flores. Ya. Entonces la variable de interés es esa, pero no es suficiente con la descripción, sino siempre hay que incluir su notación matemática. La notación matemática de la variable son las últimas letras mayúsculas del alfabeto. Si necesitara muchos de ellos, puedo recurrir a los subíndices. Número de quejas simplemente sería número de quejas. Número de quejas. Entonces, cuando se pida defina la variable, necesariamente tienen que incluir su notación matemática. Porque para cálculos posteriores, todo se desarrolla en términos de su notación matemática.
Tipo de variable. Cuantitativa discreta, profesor. ¿Cómo te pidió usted? Noah Romero, profesor. No, no. Tipo de variable. Cuantitativa. Discreta, ¿no? Poner solamente cuantitativa no es suficiente. Cuantitativa, su clasificación está a medias, ¿no? Tiene que ser completada con, es discreta o es continua. O si quieren, obvian esto de cuantitativa y de frente ponen discreta y continua. Muchos en la práctica han respondido cuantitativa, pero está imprecisa esa clasificación. ¿Qué escala? ¿Qué escala le corresponde? Nominal, profesor. ¿Cómo te pedías tú? Carranza Dávila. Hernán? A ver, ¿todos están de acuerdo con eso? Por ejemplo, si en un día, por ejemplo, aquí tengo un día que tiene 12 quejas y otro día que tiene 6 quejas. ¿Sería correcto considerar que 12 es el doble de 6? En relación con esta variable es razonable, es correcto. Número de quejas, un día hubieron 12 y el otro hubieron 6. Claro, el día que hubieron 12 fue el doble de quejas. Ahí se está cumpliendo la propiedad de la proporción. Profesor, ¿sería entonces escala de razón? Escala de razón, por supuesto, tendría que ser escala de razón, porque ahí se están cumpliendo todas las propiedades de los números reales. Distancia, orden, es más. ¿Cómo te apellidas tú? Valer. Vale. La escala es de razón. Escala de razón. A veces confunden, ponen intervalo. Recuerden que la escala de intervalo, la forma de diferenciarlo de la escala de razón es que la escala de intervalo tiene un cero relativo. ¿Qué significa un cero relativo?
que el cero en la escala de intervalo no significa ausencia de la característica de interés. Si no, recuerden el ejemplo, el ejemplo más directo es el de la temperatura, ¿no? Con las temperaturas sí se asocia en la escala de intervalo, porque cero temperaturas no significa ausencia de temperatura. Si no estás bien abrigado, te mueres de frío ahí. Entonces, cuando se dice el cero absoluto, en este caso, por cero, un día con cero quejas. Ese día no hubo ninguna queja, pues. Es razonable. No hubo ninguna queja. El cero absoluto, el cero real, significa ausencia de esa característica. No tiene nada. Esos conceptos siempre van a seguir viniendo en las evaluaciones. No puede haber alguien que quiera probar si no tiene claro todos estos conceptos. Entonces, tener cuidado. Bueno, lo demás es cálculo, que no creo que se esté pidiendo en las evaluaciones. Determine la varianza. A ver, aquí en la pregunta 3, la compañía está considerando 2 marcas de batería para su último modelo. La batería Telco tiene un tiempo de vida media de 55 meses con una desviación estándar de 5 meses. Me dan la media aritmética. Ojo, aquí tiene que entenderse esto como que me están diciendo, me están informando acerca de la media aritmética, tiempo de vida media, y una desviación estándar de 5 meses. El otro tipo de batería tiene un tiempo de vida media de 45 meses con una desviación estándar. ¿Qué marca de batería es, bueno, acá directamente la más homogénea? Me pueden preguntar cuál es la mejor. Y si uso herramientas, alguna herramienta estadística para evaluar cuál es la mejor, es en el sentido de mayor regularidad y finalmente más homogénea. Entonces aquí tendríamos que hacer uso de las medidas de dispersión. Quiero comparar 2 grupos. En estadística, en el contexto de la estadística, cuando se quieren comparar grupos, lo que se usa siempre es una medida de dispersión. No se pueden hacer las comparaciones en el contexto de la estadística, no se hacen las comparaciones con medidas de dispersión.
Ahora, ¿cuáles serían las medidas de dispersión que tendríamos que usar para comparar estos dos grupos? ¿Qué medidas de dispersión tenemos? La varianza o la desviación estándar, que casi es lo mismo, la única diferencia es que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y las unidades de la desviación estándar son las unidades de los datos, ¿no? En cambio, las unidades de la varianza son las unidades elevadas al cuadrado. Y por otro lado tenemos el coeficiente de variación. ¿Cuándo conviene usar una o la otra? Las dos yo las voy a usar para comparar grupos, para saber cuál de los dos grupos, cuál de dos grupos o tres grupos de repente. Si quiero saber cuál de los grupos es mejor, yo tengo que hacer uso de una medida de dispersión. Puede ser la varianza, la desviación estándar, para un caso, para otro caso, el coeficiente de variación. Están señalados los casos en los que se deben usar correctamente alguna de esas medidas de dispersión. Aquí tengo dos grupos. Batería de una marca, batería de otra marca. Ambos tienen medias aritméticas diferentes. Los dos tienen las mismas unidades, están las unidades en meses. Pero como sus medias aritméticas son diferentes, aquí lo que va a convenir es usar el coeficiente de variación. Yo voy a usar la varianza solamente cuando sus medias aritméticas sean iguales. Entonces aquí lo correcto es hacer uso de calcular el coeficiente de variación en base a esos datos que me dan, la media aritmética y la desviación estándar, y el que tenga menor medida de dispersión será la más homogénea, será la mejor. Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Eso debe quedar claro. Si yo quiero comparar estadísticamente dos grupos, lo correcto es hacerlos mediante una medida de dispersión. ¿Qué medida de dispersión conviene acá? Entonces hay que ver, de acuerdo a la teoría, que ambos grupos tienen la misma media
y están dadas en las mismas unidades, yo hago la comparación usando la varianza. Si fallara alguna de esas condiciones de tener las mismas medias o estar en las mismas unidades, de repente tienen diferentes medias y están dadas en unidades diferentes. En unidades diferentes y no existe ningún factor de conversión, porque si están dadas en unidades diferentes y existe algún factor de corrección, de conversión, perdón, bueno, yo pongo a los dos grupos en las mismas unidades. Pero hay que tener en cuenta esas diferencias, ¿no? No hay mucho que rebuscar ahí, ¿no? Bueno, esto es para hacerlo en el SPSS, ¿no? Se tienen las puntuaciones de dos grupos de estudiantes, grupo A, grupo B. Calcular la varianza, ¿cuál de los grupos es mejor estadísticamente? Claro, qué tendría que saber? ¿Cuál de los dos grupos es mejor estadísticamente? ¿Qué medidas estadísticas tendría que usar? Hemos dicho, para comparar tengo que usar una medida de dispersión. ¿Cuándo usaré correctamente la varianza? Cuando verifique que la media aritmética del grupo A y la media aritmética del grupo B sean iguales. Las unidades son las puntuaciones, son las mismas. Entonces solamente quedaría por verificar si las medias aritméticas de cada grupo son iguales. Si no fueran iguales, entonces yo tengo que usar tendría que usar el coeficiente de variación. Claro, aquí en la pregunta me dicen calcular la varianza de cada grupo. Solamente me dicen calcular la varianza. ¿Cuál de los dos grupos es mejor? Y si ya tengo las varianzas de cada grupo, aquí tendría que ver si conviene compararlos por sus varianzas. Y para eso simplemente tendríamos que verificar si el grupo A, la media aritmética de A, es igual a la media aritmética de B. Si son iguales, el que tenga menor varianza va a ser el mejor. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Entonces, el, el examen, en el examen voy a considerar 10 puntos de preguntas que tienen que ver con conceptos, con propiedades. Y esos 10 puntos
yo espero hacer uso no es que espero, voy a hacer uso del formulario, igual que como se hizo para la práctica, pero esos 10 puntos que estarán repartidos en 5 preguntas o 6 preguntas serán para que la máquina los califique. Y los otros 10 puntos le pondrá preguntas en los que tienen que hacer cálculos. Entonces, en las preguntas en las que el sistema lo va a calificar, obligatoriamente tienen que contestar en el mismo cuestionario, en el mismo formulario. Ya las preguntas que requieren de hacer cálculos, sí podrán hacerlo en un archivo aparte, pero si hacen en un archivo aparte, no vuelvan a responder lo que ya han hecho directamente en el cuestionario. En el cuestionario solamente habrá opción para una sola respuesta. Entonces, si de repente en el cuestionario me ponen una respuesta y después en su archivo me mandan otra respuesta para esa misma pregunta, simplemente será 0. De repente en el archivo corrigió algo que hizo mal en el cuestionario, pero esa no es la solución. El cuestionario va a estar hecha para que solamente tengan opción a una sola respuesta. Tampoco cuando responden en el cuestionario, no, no hay necesidad de que justifiquen. Por supuesto, de repente ustedes tienen que hacer sus cálculos a mano, pero esos cálculos ya quedan en la interna de cada uno, ¿no? No es necesario que ustedes estén agregando justificaciones a las respuestas que van a ser preguntas con alternativa. No es necesario que estén justificando, a no ser que tengan que sobre el tiempo, ¿no? Pero no, la idea es que no estén perdiendo tiempo poniendo las justificaciones en su respuesta. Por supuesto, ustedes podrán hacer sus cálculos manuales para tener la certeza de que están respondiendo correctamente. Pero esas justificaciones ya serían innecesarias, ¿no?
Lo que sí tienen que justificar siempre eh, lo, lo relacionado con las tablas de frecuencia. Hasta ahora lo que he estado calificando, pierden puntos por no justificar los intervalos que están usando y cómo obtuvieron esos intervalos. Recuerden que en esta modalidad en el que el profesor no está viendo, no sé exactamente qué pasa detrás de lo que yo veo aquí en mi pantalla. Lo cierto que todas sus respuestas sí tienen que ser justificadas, ¿no? Todas las respuestas que tienen que ver con las preguntas que requieran de cálculo. Entonces, que quede claro que las preguntas con alternativas en las que ustedes tienen que marcar la respuesta correcta, esas no requieren de justificación. Y ahora los otros 10 puntos en los que yo sí tengo que calificar, ahí sí tienen que justificar todo lo que haya que justificar, ¿no? Por supuesto, no van a justificar, por ejemplo, si se les pregunta cuál define la población, no van a estar justificando esto, ¿no? Si no pudieron hacerlo correctamente en relación con el caso que se les presenta, ahí estará bien o estará mal, ¿no? Entonces, donde corresponda tienen que, por ejemplo, se les pedía el porcentaje, hay una pregunta relacionada con el porcentaje de personas que ganan entre tal o cual cantidad. Poner solamente un porcentaje sin ninguna justificación, es decir, ese porcentaje es el resultado de qué, ¿no? Por supuesto, no se les anula toda la respuesta, pero les baja punto. No sé si tienen alguna pregunta. Hola, ¿están ahí, no? Sí, profesor. Ya. Lo otro sería, ¿a qué hora sería el examen? En la práctica, o sea, que llegaban 8:20, no sé, ¿cuál sería Depende de cuánto dure, profesor. Sería mejor que sea a primera hora. No, por eso yo le estoy preguntando, ¿cuál es porque por experiencia, por lo que vi en la práctica, fueron muchos que llegaban tarde, ¿no? Llegaban tarde. Porque, claro, la prueba estará para 1 hora y media. Yo les daré 2 horas, porque más de 2 horas creo que no
no sé, alguna vez, uno de mis primeros exámenes que tomé, le puse 2 horas y media, pero a las 2 horas ya le cerró y al final me compliqué porque tuve que aceptar que me manden por los correos. No sé a qué se debía, a pesar de que yo había programado para 2 horas y media. No sé si esa plataforma ya tiene diseñada un tope, porque claro, esa plataforma eh, creo que asume que los exámenes solamente son para marcar. Cuando son para marcar, no requieren de mucho tiempo. Entonces, máximo, para no correr riesgos, yo hago una prueba para 1 hora, 15 minutos, 1 hora y media, y por supuesto les doy 2 horas, ¿no? Entonces, esas 2 horas pueden empezar a las 8, pueden empezar 8:15, quizá 8:15, puede ser 8:15. Yo lo digo considerando esa información que tengo de la calificada, ¿no? Por eso, no sé, ustedes dirán, a las 8 o 8:15 empezamos. De 8:15, profesor. 8:15 puede ser, ¿no? Claro, no habría ningún problema. 8:15 hasta las 10:15. Porque ya se considera que esa es semana de examen, y ya esas 4 horas solamente serían para usarlas en esa semana de evaluación, ¿no? Según el sílabo. No habría por qué estar pensando en hacer, en continuar con las clases, ¿no? Claro, por la forma como está diseñado ese horario, ¿no? Si hubiera sido otro día las 2 horas de práctica, se podría continuar con las clases en las otras 2 horas, pero no es el caso como está diseñada el horario del curso. Entonces ya se asume que esas 4 horas son para usarlas en la evaluación. Entonces quedaríamos a las 8:15, ¿verdad? Ocho Sí, y profesor. quince, 8:15 quedaríamos para el examen. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que va a entrar en el examen.
Profesor, las preguntas serán para resolver con ayuda del SPSS directamente o... No, va a ser para completar la tabla y hacer unos cálculos, por supuesto, relacionados con lo que con las preguntas que están planteadas en la práctica dirigida. No es que le vaya a dar yo estos conjunto de datos en el que ustedes tienen que armar tablas a partir de datos no agrupados. Las preguntas tendrán que ver con el de completar las tablas, siempre en relación con los ejercicios que hemos estado viendo, ¿no? No va a haber necesidad claro, que quizá tengan que hacer una tabla. He visto que diferentes formas en los que han hecho las tablas, ¿no? Por ejemplo, esta tabla yo la hago de frente con el Word, con, con la opción con con la opción de insertar tablas, ¿no? También lo pueden hacer a mano. Claro, a mano, y después me mandan un archivo PDF, todo lo ponen en archivos PDF. Y ya ustedes tendrán claro cómo enviarme esos, porque la vez pasada me preguntaban como que al enviar el formulario, después ya no les permitía enviar el archivo, ¿no? Pero por ahí alguien dijo que tenían que anular el primer envío. Bueno, de eso ya no me atrevo a darles indicaciones porque no sé nada de eso. Lo cierto que me parece que llegaron todos los archivos, todo lo que ustedes han enviado. Yo los he calificado. Entonces creo que por ese lado no debe haber problemas, ¿no? Las soluciones sí lo pueden hacer a mano o usando algún software. Y ya eso dependerá de sus habilidades. Pero el SPSS no se va a requerir. No creo que sea necesario para las preguntas que se vayan a plantear. Porque en todo caso sí hay necesidad de calcular por ejemplo, la varianza o la media aritmética, la mediana, la moda, por ejemplo. Tendrían que ser en relación con una tabla de frecuencias que ha sido completada. Y si yo ya tengo la tabla de frecuencias para calcular la media, mediana, moda, tiene que hacer uso de las fórmulas que corresponden a datos agrupados para variables continuas, ¿no? Eso sí, tener esas
esas fórmulas a la mano, ¿no? La fórmula que corresponde a la mediana moda para datos agrupados para variable continua. Tener a la mano esas fórmulas que podrían requerirla. No sé si hay alguna otra pregunta. Entonces, por favor, que les quede claro todos estos conceptos, ¿eh? Todos estos conceptos deben estar claros. Y por supuesto, cuando se pide, defina la población, es en relación con el caso, ¿no? No es que se esté pidiendo, defina la población de manera teórica, ¿no? Esa no es la idea. En relación con el caso, yo identifico o aplico ese concepto teórico al caso para identificar lo que se me está pidiendo. Bien, entonces ya queda claro para comparar poblaciones, para comparar grupos. Si quiero comparar estadísticamente, se debe hacer uso de una medida de dispersión. Cuando conviene la varianza, cuando conviene el coeficiente de variación, ahí están los criterios. Claro, de la kurtosis, por ejemplo, no, quizá como concepto, pero no va a haber necesidad de hacer cálculos respecto a la asimetría. Sí, saber identificar la simetría, por ejemplo, en una tabla de frecuencias, ¿no? ¿Cómo identifico si algo es simétrico? O sea, primero tengo que identificar los intervalos, las agrupaciones centrales, en este caso son dos, tienen que tener la misma cantidad de elementos, y luego los lados hacia la izquierda, hacia la derecha, también se tiene que tener los mismos elementos en relación con la columna de las frecuencias, ¿no? Las mismas cantidades para los intervalos simétricos que se vayan dando, ¿no? El primer intervalo, en este caso el primero con el último, el segundo con el penúltimo. Simetría, eso es la simetría en la tabla de frecuencias.
No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna pregunta. ¿Alguna de las prácticas anteriores? ¿Algo? Ninguna, profesor. Ya, pues entonces, ya daríamos por concluida la reunión de ahora. Haciéndoles recordar que colaboren, sean solidarios con sus compañeros de la otra sección que requieren, porque les ha llegado un cuestionario, ¿no? Les ha llegado un cuestionario de sus colegas de otra sección. Me dicen que el día 2 de julio, creo que el 2 de julio les han enviado todo eso. ¿Lo tienen? ¿Lo han visto? ¿No lo han visto? ¿O no se los han enviado? Solamente nos envían unos formularios al Claro, grupo. pero eso para cada uno de ustedes, ¿no? Sí, Pero a todos les ha llegado, sí, profesor. pero no todos han contestado. ¿Que es muy largo el cuestionario? No tanto. Procuren hacerlo con tiempo porque la próxima semana van a estar con las evaluaciones y encima de repente con el partido no van a querer perder tiempo con los cuestionarios. Por favor, procuren responder a esos cuestionarios. Bueno, entonces yo voy a continuar con las calificaciones. Y yo ya me quedo tranquilo sabiendo que les está llegando están teniendo acceso al formulario donde yo he puesto las puntuaciones y las observaciones, ¿no? Entonces creo que a los primeros los primeros cuatro que califiqué, sí, no les ha llegado eso. No sé si los pude corregir. Pero ya con esa información que me han dado de que les está llegando, eso significa que ya me ligó la configuración que, que se tiene que hacer para la devolución de las evaluaciones. Bien, entonces yo voy a voy a terminar de calificar para que todos puedan ver los errores que cometieron y más aún no volver a cometerlos, ¿no?
Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna inquietud respecto al examen, quedamos entonces el próximo jueves a las 8:15. 8:15 estamos quedando. Yo voy a programar ese examen para antes de las 8:15, porque se demoran 3 minutos, 4 minutos, ¿no? Bien, entonces eso sería todo por ahora. Y no se olviden, por favor, no se olviden, este, si es que las autoridades todavía no les han enviado alguna información respecto a las encuestas estudiantiles, ¿les ha llegado alguna información de parte de su director respecto a las encuestas estudiantiles? No, no nos han dicho nada acerca de eso todavía, profesor. No les han dicho nada, pero a lo que sí tienen acceso es al cronograma de actividades académicas, ¿no? Vean en el cronograma. Eso está en el también, profesor. Sí, eso está en la página web. Y fíjense ahí la semana del 12 de julio, no sé cuánto, si es una semana también, está coincidiendo con la semana de los exámenes. Ahí hay una fecha de participación de encuestas estudiantiles. Y ya les he comentado, ustedes son el filtro más importante para la universidad. Esa evaluación es importante. Y por si acaso, en cuanto al sílabus, estamos al día. Siempre nos ponen a los profesores que en sílabus nos ponen baja puntuación. Estamos al día con los temas a evaluar. Entonces también no descuiden eso la próxima semana, porque nosotros nos estaremos viendo el siguiente jueves. Bien, ahora sí. Terminaríamos con esta reunión en este momento. Está bien, profesor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces, Hasta luego, profesor, gracias. Ya, señorita. Que tenga buen día. De igual modo, no dejen de revisar. Hasta luego, profesor, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Vamos cerrando esto.